Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en su programa Los Periodistas. Es un placer estar en su pantalla y por supuesto presentarles las notas más importantes y también más relevantes de esta semana. Por supuesto, la situación de los incidentes asociados por lluvia es una de las situaciones que estaremos tratando durante esta hora de su programa. Pero antes le doy la bienvenida a mis compañeros. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, Mabel, qué gusto saludarte. Y también allá en casa usted. Tenemos importante información respecto al estado de sitio que fue decretado y ratificado también en nuestro país hace tan solo unas horas y sobre todo qué fue lo que lo originó. Pero antes, la bienvenida a mi compañera Rosmery Ávila. Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a la audiencia. Y efectivamente vamos a tener importante información relacionada, como tú bien lo mencionas, al estado de sitio en San Marcos. Y hay que tomar en cuenta que en distintas ocasiones le hemos informado acerca de ataques en contra de personas que incluso están visitando este lugar. Sin embargo, vamos a tener más detalles a lo largo de estos 60 minutos. Con nosotros también está Marvin García. Marvin, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Ya lo han indicado ustedes, compañeros, lluvias y se espera en todo el territorio nacional en las próximas horas, al igual que el estado de sitio, pero hay que profundizar en este tema. ¿Qué es lo que ha generado? ¿Será que es un mojón, tierra? ¿Qué es lo que sucede? En próximos minutos les estaremos contando. Gracias, Marvin. Inicialmente entonces vamos a tratar este tema de las lluvias, los incidentes que se han generado y precisamente el crecimiento de estos ríos, los riesgos que conllevan. Recordemos también que lamentablemente ya se contabilizan víctimas mortales precisamente asociadas a hechos por las lluvias. Pero vamos a dirigirnos al río Motagua en El Progreso para conocer cuáles son esas repercusiones que ya se han tenido por las lluvias. En alerta se encuentran pobladores del departamento de El Progreso que habitan a orillas del río Motagua, debido a que en los últimos días ha aumentado su caudal a causa de las constantes lluvias. Vecinos de la comunidad del Rancho del municipio de San Agustín Acazahuastlán expresaron que a pesar de que el río ha crecido, no ha afectado sus cultivos, así como viviendas. También dieron a conocer que están preparados para poder evacuar en cualquier momento que sea necesario. Para los conductores que viajan sobre la ruta al Atlántico se recomienda prudencia debido a que continuamente caen pequeñas rocas. Precisamente entonces es el crecimiento de ríos y no solamente Motagua, sino también de los ríos a nivel nacional. El reportero del pueblo en muchas ocasiones ha viajado prácticamente a conocer lo que sucede en estas comunidades. Marvin, cuéntenos, sabemos de que recientemente fue a Zacapa. ¿Qué fue lo que más vio en el camino? Creo que siempre cuando se incrementan las lluvias, siempre se crecen los ríos. Y esto es lo que sucede, es de que en algunas ocasiones en oriente del país, y nos vamos a ir también el crecimiento de ríos que hay en Alta y Baja de Verapaz, porque ahí el río Polochic, que es el que ha afectado siempre en los inviernos a las diferentes comunidades. Pero hablando de Zacapa, son varias las comunidades que están en riesgo y han sido afectadas. En este temporal que hubo en 2 días, en Zacapa afectó a 35 familias, por ende son viviendas las que afectaron porque no existe un cauce muy profundo, sino los ríos se salen rápidamente por la saturación de las lluvias y los suelos. Estos se generan algunos pequeños derrumbes que hace que provoque que los ríos salgan rápidamente y afecten a las personas. Pero ¿qué es lo que podemos pensar? Y es de que las autoridades están solicitando para que los propios vecinos, los cocodes, pues señalicen algunas rutas de evacuación, porque da la casualidad que cuando se dan las fuertes lluvias es durante la madrugada o en la noche, y en ese momento, ¿qué es lo que hacen las personas? Más que solo esconderse detrás de árboles o irse en las partes altas, pero si no conocen el camino, saben que hay obstáculos, pues esto en minutos puede suceder una tragedia. Pero sí podemos mencionar que las lluvias han crecido los ríos y es algo latente para muchas personas. Compañeros, y quiero comentarles que, por ejemplo, en San Marcos hay 10 personas que se encuentran albergadas debido a las distintas inundaciones causadas principalmente por la crecida de ríos en aquel departamento. Estamos
Estamos hablando del sector de La Blanca y también de Pajapita. Estas son las áreas más impactadas durante los últimos días y es por eso que las autoridades pues han habilitado varios albergues para que los afectados precisamente se dirijan a este lugar después de ser evacuados. Sin embargo, y por su parte, integrantes de hidrología de Insibume dieron a conocer que principalmente la costa sur del territorio nacional es la más afectada, tomando en cuenta la topografía, porque es bastante inclinada y es acá en donde se dan las crecidas repentinas o súbitas, y por eso también se le hace el llamado a usted a tener precaución y no cruzar estos ríos, porque en cualquier momento puede ocurrir una tragedia. Por ejemplo, en algunos sectores ya se ha realizado la medición de crecidas entre 1 y 5 metros. Entonces sí creo que es bastante importante que usted lo tome en cuenta y tenga precaución. Y es que también es importante mencionarles que según el Insibume son 6 ríos a nivel nacional que presentan una mayor crecida durante la época de lluvias y precisamente los monitorean, siendo el primero Río Dulce en Livingston, en Izabal, el río Motagua en Morales, Izabal, Igualán, Zacapa, también el río La Pasión desde La Libertad en Petén y Sayaxché, también el río San Pedro desde San Andrés, Petén y San Luis, también el río Chixoy desde Sayaxché, Petén y el río Usumacinta. Estos ríos son los que el Insibume tiene catalogados como de mayor peligro y que presentan un mayor impacto al momento de tener crecidas de ríos. Pero aquí viene otro punto, ya que las áreas urbanas no son ajenas a estas inundaciones y de hecho aquí en la ciudad capital nosotros lo hemos podido ver en las últimas semanas, en donde las fuertes lluvias han generado atascamientos de vehículos o pues limitar el paso en algunos sectores de la ciudad, consecuencia de los drenajes tapados, que es un tema bastante interesante porque las personas a veces no dimensionan que tirar una bolsita, un plástico de dulce o de alguna comida que se pues degustaron en el vehículo a las calles puede generar este alto impacto. De hecho, podíamos ver nosotros imágenes en donde se hacen las recolecciones de basura y hay hasta colchones y llantas dentro de los drenajes. Es tan molesto, si lo queremos decir así, o de verdad no sé qué piensan las personas al realizar estos hechos. He visto en varias ocasiones, como bien lo indicaba Alejandro, que personas que van en sus propios vehículos tiran la basura a la calle. ¿Qué les cuesta tener una bolsa dentro del carro y llevarlas? No sé, no lo logro entender. Y recordemos que también esta semana se dieron otros incidentes en donde lamentablemente se habla de víctimas fallecidas y precisamente porque la corriente de uno de los tragantes o drenajes se los llevó y fueron localizados ríos cuesta abajo. Imagínense esta situación que ya viene a poner en riesgo y acá en este caso a enlutar a varias familias guatemaltecas, por lo menos 2 familias guatemaltecas que se vieron indirectamente afectadas por las lluvias, pero también puede ser. No se descarta que también este tipo de situaciones ponen en riesgo a otras personas. Recordemos que recientemente también se hizo viral un video en donde 2 mujeres cayeron a un drenaje y por poco se las lleva la corriente. Afortunadamente ellas solamente sufrieron la crisis nerviosa, pero físicamente se encontraron bien. Y es que también hay que tomar en cuenta que, como pues lo dicen la mayoría de personas, apenas llevamos el primer mes de la época lluviosa en nuestro país y lo que podría venir para los próximos meses es bastante intenso, tomando en cuenta que según el Insibume la canícula podría presentarse hasta la segunda semana de julio, es decir, por lo menos tenemos 5 semanas de lluvia más. Bueno, y ahora tenemos más información porque a consecuencia de las lluvias, pues hay rutas peligrosas y es importante que usted conozca esta información y es por eso que a continuación le presentamos la siguiente nota. Esta mañana 2 vehículos colisionan en el kilómetro 163 de la ruta interamericana al occidente. En el sector se registra un derrumbe que pudo haber ocasionado estos accidentes. Bomberos voluntarios de la 121 compañía nos dan detalles de estas emergencias. En el kilómetro 163 se produce un derrumbe, ruta que conduce de 4 caminos hacia la ciudad capital. Por la cinta asfáltica se conducía un vehículo Toyota Yaris color blanco, placas particulares 050 DPW. Al llegar a la plena vuelta en donde se encontraba el derrumbe, trató de esquivar, pero él se colisionó contra un pick-up color azul. Atendiendo a la señora Teodora López de 67 años, Zoila López de 46 y la niña Mayerly Bonilla de 11 años, el cual pues fueron trasladados hacia lo que es el centro asistencial. También en el kilómetro 153
se encuentra una poza de agua cubriendo ambos carriles, por lo que sus bomberos voluntarios de las 121 compañías les recomiendan tener las debidas precauciones y sobre todo pues no ir a excesiva velocidad, ya que esto puede provocar un incidente. No está por demás recomendar a los automovilistas manejar con precaución por esta ruta debido a los constantes derrumbes en el sector. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Bueno, y era este el reporte desde Totonicapán. Es importante abordar estos temas para que usted también lo tome en cuenta y prevenir distinto tipo de sucesos trágicos. Marvin, pues usted que le ha dado cobertura a tantos hechos lamentables, tragedias, fenómenos y sucesos, pues si podría comentarnos acerca de hechos similares en donde usted pues ha dado cobertura, qué ha visto en el interior de la República durante esta época lluviosa. Y hay que recordar de que las tormentas Eta y Iota vinieron a afectar, y los vecinos de Izabal, precisamente de varias comunidades que quedaron incomunicadas en Morales Izabal, pues precisamente me han llamado y me han contado que el río Motagua está muy crecido y que ya temen. Hay algunos cultivos que ya fueron afectados, como de banano, las milpas y otros productos por consecuencia del desbordamiento de ríos. Hay que tomar en cuenta también que autoridades de este municipio, es cuando hay algún peligro, cuando hay tragedia, siempre llega la ayuda internacional o ayuda de buen corazón de guatemaltecos, empresarios. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente han llegado a esta redacción denuncias donde autoridades han tirado, escúchenlo, 12 camionadas de ayuda que se ha vencido, medicina, también se ha podrido la ropa, colchones, colchonetas que quizás se debe de guardar bien, y esto puede servir para estas tragedias. Yo creo de que si bien es cierto, a veces las autoridades locales están para solicitar la ayuda del gobierno local o de empresarios, pero si no hacen buena administración de la ayuda, que esta quizás puede ayudar en este año con este desbordamiento, y pese a que las autoridades o expertos del INSIBUME han manifestado que va a ser muy copioso este invierno y no se sabe en qué momento puede suceder alguna tragedia. Está comenzando la temporada lluviosa y sin duda es muy delicado que estas situaciones se den, porque como hay muchas personas en el interior viviendo en precariedades y que se tenga que tirar esa ayuda, que de alguna manera también ha sido difícil encontrarla, porque recordemos que también, aunque sea una donación, pero si es internacional, debe seguir todo un protocolo para ser recibida y para que solo sea tirada así. Entonces aquí también el llamado es a las autoridades a que verifiquen cómo están administrando cada uno de los recursos, no solamente de lo que tienen que comprar, sino de lo que han recibido en calidad de donación. Y según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, son 4 rutas a nivel nacional las que presentan la mayor incidencia respecto a los accidentes viales, y se las presentamos a continuación. La primera es la CA1 Occidente, que va desde la ciudad de Guatemala hasta La Mesilla en Huehuetenango. La número 2 es la CA9 Sur, que va desde la ciudad de Guatemala hasta Iztapa en Escuintla, mientras que la CA1 Oriente, que va desde Ciudad de Guatemala a San Cristóbal Jutiapa, es la que se encuentra en esta tercera posición respecto a las rutas más peligrosas y con mayor incidencia de accidentes, principalmente en la temporada de lluvias. Y para finalizar, la CA9 Norte, que va desde la ciudad de Guatemala hasta Puerto Barrios Izabal. Creo que el patrón es ser vías principales de conexión desde la ciudad hacia el interior del país, y lo que genera la cantidad de personas que circulan en este lugar, y es complicado como pues con los derrumbes y la situación de las lluvias va empeorando, porque muchas de ellas se encuentran en mantenimiento o en ampliación de un carril, lo cual al momento de las lluvias empieza a ampliarse el derrumbe de las tierras o los deslizamientos que ya hemos visto y que muchas veces en nuestro país en años anteriores han cobrado la vida de guatemaltecos. Compañeros, y hablando de hechos a consecuencia de las lluvias, precisamente esta mañana nuestro compañero Alfredo Mendoza llegó hasta Villacanales porque allá una vivienda en construcción colapsó a causa de las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas. Sin embargo, tenemos el reporte completo para que usted vea lo que ocurrió.
a los estragos que están causando las lluvias en algunas regiones del territorio nacional. Precisamente nos hemos trasladado para el municipio de Villacanales. Estamos ubicados en la aldea Santa Elena Marías, precisamente zona 2 de esta jurisdicción, en donde la noche y madrugada de este viernes llovió intensamente. Se registraron algunas inundaciones y también llama la atención el daño estructural que ha sufrido una vivienda que estaba en construcción. La verdad que aquí algo con pena va de que la construcción que estaba aquí, la casita que estaban construyendo, pues tuvo bastante pérdida, ya que a las 9 de la noche el agua fue tan fuerte que se empozó tanto y tiró las paredes. Aquí a mi lado izquierdo pues vemos la casa también que le llegó el agua a 60 centímetros de alto, ¿va? Entonces sí es bastante lamentable, ¿va? lo que está ocurriendo con la situación del agua. Muy bien, don Elisandro, vemos acá al frente de esta casa algunas palas, azadones, algunas cubetas que utilizaron para extraer la arena que pues ingresó al momento de que el agua también ingresara en esta inundación que se registró la noche y madrugada de este viernes. Sí, la verdad que sí, vaya, gracias a Dios de que los vecinos están prestos y dispuestos siempre a ayudar, porque les comento aquí, los vecinos que están pues son colaboradores para botar la pared que está en riesgo todavía de que cambie de rumbo y caiga sobre la casita, ¿va? Sí. Eso es lo que en ese momento vamos a enfocar. Le voy a pedir a mi compañero Mario Osorio que realice una toma panorámica para que ustedes puedan observar el daño estructural más que evidente sobre pues esta estructura, una vivienda en construcción. Su estructura de hierro y de bloc pues prácticamente ha sucumbido frente pues a estas lluvias intensas que han caído acá en este sector de Santa Elena Marías, Villacanales. Justo don Elisandro nos mencionaba una situación que les preocupó toda la noche, y es este muro que ustedes están observando que prácticamente divide los dos inmuebles. Se encuentra bastante inestable y algunos vecinos han llegado hasta este lugar para tratar de derribarlo mejor antes de que pueda ocurrir alguna tragedia y que esta pared caiga sobre la casa vecina, una casa que podemos observar es en base a láminas y parales de madera, que en cualquier momento pues esta estructura pueda caer a ese lugar y causar otra emergencia más grande. Parte pues de las situaciones que se dan en torno a las lluvias, en este caso en Santa Elena Marías. También la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED ha reportado otros incidentes en San José Pinula, en donde una luz de tierra también pues está afectando distintos inmuebles. Sin embargo, acá pues llama la atención, afortunadamente no se encontraron ninguna persona aún viviendo en este sector, en esta residencia que estaba siendo construida con paredes de bloc, como les indicaba, y pues prácticamente pues se colapsa por la cantidad de lluvias y la inundación súbita que se genera luego de estas intensas lluvias que empezaron a afectar este sector. A eso pues de la tarde noche siguieron toda la madrugada, y en esta hora de la mañana pues los vecinos se han organizado para poder destruir esta pared, y pues también se está pidiendo el apoyo por parte de los vecinos hacia las autoridades para que puedan venir a evaluar esta situación y determinar si se encuentran en riesgo. Bueno, y este es uno de los sucesos que se ha registrado en las últimas horas. Sin embargo, recordemos que en lo que va de la temporada de lluvias, al menos 10 personas han fallecido a causa de derrumbes en distintos puntos del territorio nacional. Incluso el último hecho, fallecieron 7 personas, si no estoy mal, de una familia, debido a que ellos se encontraban en su vivienda cuando parte de una ladera colapsó y lamentablemente fueron localizados sin vida. Entre ellos 6 menores de edad. Son parte de los sucesos que se registran actualmente y a consecuencia de las precipitaciones de este 2022. Lo más triste es de que se tratan de familias completas, y acá también recordemos entonces que solo en un mes y medio casi que llevamos de temporada lluviosa se han registrado entonces 15 muertes en general, además de los deslizamientos, también personas que se las ha llevado el río por intentar cruzarlos cuando están crecidos. Situaciones entonces que de verdad son muy lamentables, Marvin, pero que también de cierta manera hay que seguir las recomendaciones de las autoridades. Y es que de acuerdo a la necesidad que existe de vivienda por muchas familias, buscan heladeras
también a orillas de los ríos, y ellos ponen en peligro no solo la vida de los padres de familia, sino de menores, porque precisamente voy a recapitular un poco en Zacapa, donde yo estuve en las comunidades. Ellos viven en la orilla de los ríos, y esos son ríos que se crecen rápidamente porque nacen desde Honduras y son los que cruzan en Zacapa, y esto perjudica a cientos de familias. ¿Y esto por qué lo digo? Porque también hay que recordar que con la saturación de los suelos también se dan eventos, tragedias como Mabel, que cubrió en Alta Verapaz, si no estoy mal. Se dan esa clase de tragedias, más lo vemos también en occidente del país, derrumbes donde ya ha cobrado vidas de guatemaltecos. ¿Y esto por qué? Porque es la necesidad que se tiene por la falta de vivienda, y ellos buscan dónde encontrar un terrenito y ahí poder vivir provisionalmente, pero el invierno no avisa y esto pone en peligro la vida de estas personas. Vamos a continuar luego de una pequeña pausa, pero ahora nos vamos a ir al occidente del país, precisamente por el estado de excepción que fue publicado y que ya está en marcha por las autoridades en ese lugar. Así que le invitamos a que continúe con nosotros acá en Los Periodistas. Sin ninguna persona adentro, fue localizado el carro blindado que fue quemado el pasado 3 de junio entre los municipios de Tajumulco y Ichihuán del departamento de San Marcos. Se reporta también la localización y confirmación del vehículo reportado como extraviado. Este es un vehículo blindado, el cual se encontró incinerado en cercanías de estas comunidades. A simple inspección visual no se reporta la presencia de ningún cuerpo dentro o alrededor de este vehículo. Ya se ha asegurado el área y se está esperando que el Ministerio Público inicie entonces con las diligencias que le corresponden. Ahora iniciará la búsqueda de Francisco García y Alejandro Pérez, agentes de una empresa de valores que desaparecieron desde el 3 de junio cuando quemaron el vehículo. Las fuerzas de seguridad, como Policía Nacional Civil y elementos del Ejército, iniciaron la movilización de los elementos a mediodía del jueves, un día después de haberse decretado el estado de sitio en Tajumulco e Ichihuán. En horas de la tarde de este jueves, el comandante del área de operaciones de Ichihuán y Tajumulco informó sobre la finalización de la operación interinstitucional entre el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, la cual constituye la primera fase de las operaciones proyectadas para este estado de sitio y que consistió en la toma de todos los puntos clave del terreno entre estas dos comunidades. Estamos hablando de aproximadamente 9 búnkers o edificaciones que se estaban empleando como tal, así como otras elevaciones en el terreno desde las cuales se efectuaban disparos entre ambas comunidades y mantenían en zozobra a la población local. Esta operación se desarrolló sin éxito, no se reporta ningún herido por lado de las fuerzas policiales, militares, ni de la población civil. Se han encontrado indicios como bombas de feria que ya se ha comprobado en algunas otras ocasiones que son utilizadas para generar daño o bien para generar temor entre la población. También hay indicios de que se pudo haber estado utilizando maquinaria para la construcción de trincheras o bien para dañar algunas tuberías de abastecimiento de agua, pero estos son extremos que deberá confirmar el Ministerio Público como parte de sus diligencias de investigación. Asimismo, se retoma el control de la situación de seguridad en el área. A partir de este momento se podría decir que se cuenta ya con las condiciones certeras de seguridad
las cuales permitirían al Ministerio Público realizar sus respectivas diligencias judiciales como allanamientos y otras acciones que tengan previstas sin el riesgo de que puedan sufrir ataques desde estos puntos clave del terreno. A partir del día viernes se contará en el lugar con la presencia del señor jefe del Estado Mayor, quien se unirá a una mesa multidisciplinaria, la cual terminará de coordinar las acciones y hacer los acercamientos nuevamente para restablecer el diálogo entre los líderes comunitarios, ver las acciones a seguir para el desarme y la desintegración de los grupos o también de personas que puedan dedicarse a los hechos vandálicos que mantienen en zozobra a la población de estos dos municipios. Es lo que tenemos que reportar. Hasta el momento continuaremos actualizando la información según se desarrolle la situación en el área. El objetivo es localizar las armas y las personas responsables que han disparado y matado a 5 personas y herido a más de 12 en el presente año, se indicó. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Y es que también es importante mencionar que fueron con 92 votos a favor el que el Congreso de la República ratificó esta disposición que limita algunas garantías constitucionales. Y lo que más llama la atención es el toque de queda, que será de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. Además, se tiene la libertad de acción, se limita también la detención legal, se hace presente el interrogatorio a detenidos o presos, el derecho de reunión y manifestación queda restringido, así como la libertad de locomoción y la tenencia y portación de arma de fuego. Esto es parte de lo que fue aprobado, pero lo que llama la atención es la manera, y para que usted pueda tener un contexto de cuál es la disputa que se encuentra en este territorio, el reportero del pueblo nos dará una explicación respecto a esta situación. Y es que, de acuerdo a las autoridades, no han querido ellos confirmarlo, pero los propios vecinos lo han manifestado porque ellos viven en ese lugar. Y es que se hablaba porque primero decían que era territorio, después el agua y, en fin, otros servicios que se hablaban. Pero en verdad, la realidad que existe ahí es el territorio que quieren pelear, pero para poder sembrar amapola y marihuana. Y eso es lo que está la disputa. Existe Jalisco Nueva Generación mexicano, quien opera en estas fronteras tanto de Huehuetenango así como en San Marcos. Es el cártel mexicano que opera en ese sector, al igual que un cártel guatemalteco, quienes se llaman los Chapines por Siempre. Ellos son los dos cárteles que están peleando los territorios. ¿Y qué es lo que sucede? Y es que facilitan el poder a los vecinos dotándolos por granadas y fusiles, y ese es el enfrentamiento que se mantienen entre vecinos. No existe la pelea de territorios, sino únicamente tierras donde cultivar toda esta droga, porque ya hay cosechas, y escuchen eso, cosechas que ya han sido compradas y a los campesinos, y es por ello de que era un territorio donde se podía cultivar flores, verduras, así como maíz y la milpa, pero ahora esto lo utilizan como fachada porque en medio es donde en las áreas montañosas se coloca toda esta droga, se cultiva, y las autoridades, las fuerzas de seguridad, los agentes antinarcóticos utilizan drones para poder llegar hasta estos lugares. Y es que lo que voy a mencionar en este momento es que ponen alerta a las autoridades, porque de acuerdo a los datos extraoficiales que se tiene por parte de los propios vecinos de los Cocodes, es que sí hay dos agrupaciones fuertemente armadas que en cualquier día ellos... Extraoficialmente, lo que voy a mencionar, ellos indican que este domingo, el que está por venir, se puede dar un escenario muy complicado, así que las autoridades tienen que tener precaución para ingresar a ese territorio, compañeros. Y es que recordemos también que incluso la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta para todas las personas estadounidenses que se encontraran en Guatemala, para que evitaran a toda costa estar en estos lugares cercanos en donde está dado el conflicto, tomando en cuenta los últimos hechos de violencia que se registran y también ahora que está el estado de excepción en el occidente de nuestro país. Recordemos de que esta situación, como bien lo señalaba Marvin, no ha sido nueva, sino es algo histórico, y esto también se asemeja un tanto a lo que sucede en Nahualá y en Santa Catarina, Ixtahuacán, lamentablemente, en donde todavía se busca que la presencia de las autoridades esté establecida para evitar este tipo de situaciones que continuamente se dan, porque como en algún momento incluso las autoridades lo han admitido, se oyen balazos, por ejemplo, ya sea en Ixtihuán o en Tajumulco, pero de cierta manera esto es normal
cuando no hay víctimas, entonces las autoridades a veces no ingresan. Eso es lo que se nos ha mencionado de lo que está sucediendo en este lugar, y es por ello de que no es el primer estado de sitio que se ha dado en el occidente de nuestro país, y ahora este nuevo, que esperamos que tenga también ya algún tipo de resultado positivo para el control de este lugar. Será entonces la primera semana de junio cuando ya se puedan ver los resultados finales, o si de alguna manera las autoridades deciden darle una ampliación a este estado de sitio, que dentro de sus disposiciones también incluye las garantías judiciales que no son o no se interponen al derecho internacional de defensa, lo cual significa que no deben generar discriminación las disposiciones alguna respecto a la etnia, sexo, idioma, religión o origen social. También pues dentro de esto mismo no genera ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías judiciales indispensables. Es decir, toda persona que sea detenida tiene derecho a la defensa toda vez se cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Lo que amplía este estado de sitio es el derecho a interrogarles, no en un proceso normal, ordinario que establece la Constitución, sino de un procedimiento abreviado. Esto tal vez para obtener mayores resultados respecto a la incautación de armas de fuego que nosotros hemos visto en muchas ocasiones que son de grueso calibre, Rosemary. Compañeros, y esperemos que esta medida realmente tenga frutos positivos, porque recordemos que en lo que va de este año hay muchas personas que han resultado heridas durante enfrentamientos entre estas personas. Recordemos incluso un niño, si no estoy mal, de 5 años de edad que estaba a punto de dormir cuando se da un ataque y una de las balas ingresa a la vivienda y lamentablemente impacta contra este pequeño, que falleció en su ingreso al hospital. Posteriormente un hombre también pues recibió una bala perdida, y en otras ocasiones también le hemos informado sobre visitantes, comerciantes que ingresan o van pasando y desaparecen o son víctimas de este tipo de ataques, y es realmente lamentable. No solo pobladores, sino también visitantes, comerciantes, entre otras personas que son afectadas por la situación de violencia que se vive en este lugar. Así es, Rosemary, lamentablemente no se ha dado una sola situación positiva en estos hechos, en donde se lamenta la vida de muchas personas, incluso de niños pequeños. Pero por supuesto vamos a seguir hablando de este tema luego de esta pequeña pausa que tenemos acá en TN Todo Noticias, así que le invitamos a que continúe con nosotros acá en Los Periodistas. Bueno, es el segundo día de la operación de seguridad que se mantiene en el sector de Ixihuán y Tajumulco, en el departamento de San Marcos. El día de ayer se tuvo inmediatamente el operativo para poder venir y establecerse en 9 puntos específicos en distintos sectores de tomas de altura, en los lugares donde las personas en algún momento se estaban agrediendo entre sí y ponían en zozobra a toda la ciudadanía de esos 2 sectores. Fue importante tomar estas 9 posiciones que tenían estas personas, porque se ha encontrado distintas situaciones como bombas de feria que se ha logrado determinar que en muchas de las ocasiones son utilizadas para agredirse entre sí. Se ha logrado observar también este tipo de situaciones con las cuales son lanzadas una gran cantidad de municiones ya percutadas, estamos hablando de casquillos y otro tipo de situaciones que van a estar fortaleciendo los procesos de investigación para el Ministerio Público. La Policía Nacional Civil junto al Ejército están realizando los patrullajes de seguridad en ese sector. Se mantiene la presencia de autoridad en distintas áreas, tanto del sector de Tajumulco y también de Ixihuán. Vemos entonces las movilizaciones de agentes policiales que serán desplegadas a esta zona para poder pues avanzar respecto al control de la zona, para evitar los conflictos y que de alguna manera
se logre regularizar la situación en estos 30 días. Como le mencionábamos antes del corte, podría haber incluso una ampliación, todo depende de los resultados que se establezcan, ya que el estado de sitio pues establece específicamente que será el presidente por medio del Ejército de Guatemala el que tome las decisiones respecto a la situación en la zona. Compañeros, una situación compleja, pero que tiene muy similares en otros puntos de la ciudad, como, o mejor dicho, en el país, como pues puede ser en Sololá, en donde han habido situaciones similares. Y es que aquí hay que tomar en cuenta algo, compañeros, y yo insisto, por la pelea que se mantiene, no por territorio, sino por el cultivo de drogas ilícitos que se siembran, porque da la casualidad de que los narcotraficantes, ellos saben perfectamente y hacen el estudio del clima, porque de acuerdo a los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, indican que los cárteles de narcotráfico ven que la calidad del cultivo de marihuana y amapola que se da, por decirles, en San Marcos, en Tierra Fría, del lado de Occidente y en Huehuetenango, se da para ellos el mejor cultivo y de mejor calidad, porque ya está vendido para México todo ese cultivo. ¿Por qué es que no siembran la amapola en, por decirle, Petén, ¿verdad? En Izabal. Porque si se dan cuenta, ahí es otro ilícito, el que incautan los antinarcóticos. Ahí es la hoja de coca, es por el clima que utilizan. Y es por ello de que acá no hay, digamos, problemas entre Petén e Izabal, porque ellos tienen su territorio cada uno. Y hay que recordar que de ese lado está también México y no hay disputa de nada. Pero en Sololá y en San Marcos sí lo existe, es por la calidad y el frío de la droga y el ilícito que ahí se cultiva. Claro, y es que recordemos también de que el Ministerio Público está en la investigación precisamente, y acá entonces es el INASIF el encargado de establecer si los restos humanos que fueron localizados este viernes corresponden a los trabajadores de una empresa privada que desaparecieron precisamente en Ixihuán y Tajumulco. Entre esta situación y que se encontró el vehículo quemado, calcinado prácticamente, y es una de las situaciones que también emergió para que este estado de sitio fuera propicio al occidente del país. Imagínense, compañeros, también el calvario que está viviendo la familia de cada uno de esos trabajadores, que ellos iban a entregar paquetes, pero ya no regresaron a casa y de hecho ni siquiera se les ha localizado. Se cree entonces que fueron víctimas de personas que estaban en estos sectores. Sí, Mabel, y como tú mencionas, muchas veces pues esta situación impacta a terceros, ¿verdad? A comerciantes, a trabajadores, a quienes van de paso por este sector. E incluso recuerdo que a inicios de este año se daba a conocer que un microbús, si no estoy mal, o un bus había sido también atacado. Ahí varias personas resultaron heridas, fueron atendidas en un hospital, pero realmente es preocupante la situación, porque incluso esto quiere decir que la economía podría paralizarse en cualquier momento si es que las autoridades pues no toman cartas en el asunto. Sin embargo, hasta ahora pues ya estamos viendo esta medida que se ha adoptado para prevenir estos ataques, prevenir que esto continúe y que la vida de más personas sigan siendo arrebatados a consecuencia de la situación que se está viviendo en San Marcos. Y con esto queremos decir también de que no todas las personas que viven en Ixihuán o en Tajumulco son malas o estén ligadas a narcotráfico, sino que sabemos de que las autoridades, según las investigaciones, son unos grupos los que manejan este tipo de situaciones, pero que también ponen en riesgo a los demás pobladores, que de cierta manera ellos sí salen a trabajar de una manera consciente y obviamente quieren regresar a su vivienda con sus familias, pero esta situación de inseguridad en este sector ha ido en incremento y ha sido constante a lo largo de la historia. El clima de tensión que al final van a tener los niños que están creciendo en este momento, imagínense ustedes en algunos años, cuando ya sean adolescentes o adultos, y tener que haber crecido entre la normalización de impactos de arma de fuego en sus casas, en los alrededores, o el vivir en algún lugar en donde pues es normal que se vean las tanquetas del Ejército de Guatemala o los enfrentamientos armados. Esta situación es la que repercute y los hace crecer de alguna manera en este ambiente que luego ellos forman parte, lastimosamente, de los
carteles porque ellos también buscan objetivos jóvenes, como lo veíamos esta semana incluso, en donde pues los jóvenes son el principal foco de los grupos delincuenciales que los utilizan para operar. Y esto tomando en cuenta que lastimosamente la Constitución pues establece penas mucho más suaves o un manejo distinto a nivel judicial para un niño, y es ahí donde los ponen a ellos a delinquir desde tempranas edades y ellos se acostumbran a manejar las armas, pero sin duda con un desmoronamiento de su crecimiento sano mental. Sí, totalmente. Acá la niñez ha estado desvirtuada, si lo queremos mencionar así, porque en vez de jugar, en vez de tener el derecho de ir a una escuela a estudiar de una forma pues normal, llamémoslo, se ven involucrados en estos hechos y casi siempre la necesidad va a la mano de ello, porque recordemos que en el interior del país las precariedades aún son mayores que en la ciudad capital o en áreas urbanas, y precisamente ellos lo saben, el narcotráfico lo sabe, y es por ello que utilizan mucho también estos recursos, como ellos lo llaman. Recuerdo que también en sectores en conflicto como este hay maestras que denuncian el hecho de que no pueden impartir clases a sus alumnos por la situación, ¿verdad? Hay padres que prefieren evitar que los niños asistan a la escuela debido a la violencia que se está viviendo en estos momentos, y esto también repercute en su educación. Y acá vamos a lo que ustedes mencionaban, es precisamente el blanco de los grupos criminales, porque los niños crecen sin educación, sin lo que se requiere para un empleo, y acá es donde incluso aprovechan a captar a los jóvenes para ya reclutarlos en este tipo de estructuras. Bueno, recordemos entonces que el estado de sitio estará vigente por 30 días, a excepción de que haya alguna prórroga, pero por el momento lo que está ya enfatizado es de que serán 30 días y entonces no se tienen estos derechos constitucionales para la población de estos sectores. Sin embargo, por supuesto, a través de TN Todo Noticias y de los periodistas estaremos dándole más seguimiento a estos casos o qué es lo que más pueden encontrar en aquel lugar del occidente. Por lo pronto le invitamos a que veamos qué nos ha preparado Expedientes para este fin de semana. De recuerdo para su cumpleaños y las navidades siempre se le extraña. Esta semana en Expedientes conozca las historias que estremecieron e irrumpieron la paz y la tranquilidad de dos familias que hoy solo buscan que los responsables de asesinar a sus seres queridos paguen con cárcel. Mi hijo David Antonio Locón Girón desapareció de acá de mi casa. Obviamente pues todos queríamos encontrarlo sano y salvo. Las pistas que vayamos colectando pues iba apuntando a que no íbamos a tener un resultado como nosotros lo esperábamos. El cuerpo con señales de violencia, de tortura. Víctimas mortales que debido a la violencia no pudieron cumplir sus sueños, sus metas y sus anhelos. Él dice, mamita, ¿por qué otros niños sí tienen papá y el mío me lo quitaron? Ya va más de un año y no tenemos ni información, quiénes fueron, por qué pasó, nada. Se logró la aprehensión de Luis Adolfo Agustín. Reporte completo, véalo este domingo 8 de la noche por Canal 3 y a través de la señal de Chapín TV. Ataques mortales es el nombre del reportaje especial que Expedientes ha preparado para nosotros este domingo. Pero compañeros, es una situación que viven miles de familias guatemaltecas que quedan enlutadas a consecuencia de la violencia. Acá vemos algunos testimonios, sin embargo es algo que se vive
todos los días en nuestro país. Recordemos, Rosemary, que también los hechos de violencia, en específico los ataques armados, son la principal causa de muerte de la población guatemalteca. En segundo lugar están los accidentes de tránsito, según las estadísticas que maneja el Instituto Nacional de Ciencias Forenses mediante las necropsias que practican, y precisamente los departamentos como Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango son los que más casos de hechos de violencia se generan y que producen muertes de este tipo. Mabel, y como tú lo decías, son al menos 1.400 necropsias las que ha realizado el INACIF relacionadas a hechos delictivos que están en investigación, entre lo que resaltan los ataques armados, seguido de muertes por arma blanca y asfixia por estrangulación. Sin embargo, acá específicamente vemos el tema de los ataques armados por distintas causas. Recordemos que hay comerciantes que son extorsionados, los asaltos, entre otros hechos de violencia que causan que esto se registre. Marvin es uno de los que les da continuamente cobertura a estos hechos. Marvin, ¿alguna situación impactante que usted haya visto en estas escenas? Sabemos de que generalmente llega una mamá, llega un hijo, llega algún familiar, obviamente, a llorar la muerte de estas víctimas. Lo que más le duele a los familiares en algunos escenarios de ataques armados es cuando va a fallecer una persona por una bala perdida, o ellos son atacados a balazos, y todas las personas que entran a comprar pues también son víctimas del ataque armado o heridos aún con vida, son trasladados a un centro asistencial y ahí en minutos a su ingreso pues fallecen. Eso es más doloroso para las personas, pero los cuadros que estamos acostumbrados a ver diariamente en Zona 18, en Misco, Villanueva, son ataques directos en contra de pandilleros. En los recientes días, pues los últimos ataques se han dado precisamente por la guerra que mantienen las clicas, diferentes clicas que operan con el cobro de extorsión y también con la venta de drogas. Eso ha desatado una ola de asesinatos que se han dado, pero dentro de pandilleros, eso es la disputa del poder que se mantienen por, como repito, por estos dos delitos, cobro de extorsión y también por la venta de drogas, que son varios los puntos que están siendo investigados. Pero para ser exactos, en los ataques armados, pues los padres de familia, las madres, se ven cuadros muy dolorosos cuando ellos, sin el permiso para resguardar la escena del crimen, pues no respetan ante el dolor la escena, pese a que los agentes los detienen, pero ellas gritan y empiezan a orar encima de los cadáveres de sus hijos, o bien la frase siempre que colocan es ¿por qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué te asesinaron hijo o hija? En el caso, o si es el esposo o la esposa, pues siempre es la pregunta que si no estabas metido en nada, ¿por qué te ha sucedido esto? Imagínense lo difícil que es para los niños, por ejemplo, quedarse sin su papá o sin su mamá a causa de estos ataques. Realmente el impacto emocional y psicológico es bastante fuerte que estos hechos ocurren. La mamá pues trata en definitiva de sacar adelante a sus hijos, pero es realmente muy complicado, sobre todo si se trata de esposas, por ejemplo, de pilotos, de taxistas, de conductores del transporte colectivo. Ellas tratan de buscar alguna forma para sobrevivir. Sin duda, pues es parte del diario vivir en nuestro país, pero recuerde que usted tiene una cita este domingo a las 8 de la noche por Canal 3 y el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí en TN23. Sin duda, compañeros, una jornada bastante de pues información a nivel nacional, pero se acerca el fin de semana. Usted allá en casa, mucha precaución porque pues nos esperan las lluvias para el fin de semana. Así es, Alejandro, gracias compañeros, gracias a ustedes sobre todo por estar acá en Los Periodistas, y sobre todo le hacemos el llamado. Recuerde que los casos de COVID-19 están en incremento, así que tenga sus precauciones si es que va a salir este fin de semana de su hogar. Así que tenga una muy buena tarde. Los esperamos la próxima semana.